se nos pide que encontremos una transformada de Laplace, que es una gran f de s de la función f de t es igual a elevada a la potencia de 2t. Entonces, aplicando la definición a continuación, tenemos la transformación de Laplace. d elevado a la potencia de 2t es igual a f grande de s, que es igual a la integral de 0 a infinito de f de t que se eleva a la potencia de 2t veces se aumenta a la potencia de st de t negativo. Y nos dicen que s es mayor que 2. Observe en la función integrada que estamos multiplicando, y las bases son las mismas para que podamos agregar los exponentes. Podemos escribir esto como la integral de 0 a infinito de elevado a la potencia de 2t menos st de t. Y ahora porque tenemos una integral impropia porque el límite superior de integración es infinito, necesitamos escribir esto usando la notación de límite. Tendríamos el límite, usemos la variable b, entonces, cuando b se acerca al infinito, de la integral desde 0, porque b se acerca al infinito, podemos reemplazar el infinito con b. Y también escribamos el exponente en forma factorizada. Factoricemos t negativo y escribamos esto como e elevado a la potencia de t negativo multiplicado por la cantidad que tendríamos 2 más s negativos. Entonces, escriba s menos 2. Y ahora, para nuestro próximo paso, para mantener las cosas organizadas, busquemos el indef integral, luego volveremos y encontraremos el def integral, luego determine el límite. Entonces, para nuestro próximo paso, encontraremos el indef integral de elevado a la potencia de t negativo multiplicado por la cantidad de s menos 2 integrados con respecto a t. Notaremos cómo tendremos que realizar la sustitución en u, donde u es igual a t negativo por la cantidad de s menos 2. Entonces el diferencial u es igual a la derivada de este producto multiplicado por dt. Bueno, s-2 es solo una constante. La derivada de t negativa con respecto a t es negativa, por lo que tenemos negativa una vez la cantidad s-2 de t. Entonces, si dividimos ambos lados por un negativo una vez la cantidad s-2, tendríamos dt igual, escribamos esto como 1 sobre el opuesto de la cantidad s-2 du. Entonces, en términos de u, podemos escribir esto como la integral, esto sería e para el u. De nuevo, dt es igual a 1 sobre el opuesto de la cantidad s-2 du. Lo que significa que la antiderivada en términos de t sería 1 sobre el opuesto de la cantidad s-2 veces c elevado a la potencia de t negativo multiplicado por la cantidad s-2 más c. Recuerda que nuestro objetivo era encontrar el def integral luego determinar el límite. Entonces podemos escribir esto como el límite cuando b se acerca al infinito. De 1 sobre el opuesto de la cantidad s-2. Veces c elevado a la potencia de t negativo multiplicado por la cantidad s-2. Y los límites de integración son de t es igual a 0 a t es igual a b. Así que ahora encontraremos f grande de b menos f grande de a, luego determinaremos el límite. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Notaremos como esta fracción aquí no involucra b o t, así que podemos escribir esto como 1 dividido por el opuesto de la cantidad s-2 veces el límite cuando b se acerca al infinito de elevado a la potencia de t negativo, multiplicado por la cantidad s-2. Ahora realizaremos nuestras sustituciones para t. Entonces, cuando t es igual a b, habrías elevado a la potencia negativa b por la cantidad s-2 y luego menos cuando t es 0, hemos elevado a la potencia de 0 negativo multiplicado por la cantidad s-2. Bueno, cuando b se acerca al infinito, este término se acerca a 0. Y aquí tenemos e al 0 que es igual a 1. Pero para ayudarnos a entender por qué esto se acerca a 0, si quisiéramos, podemos escribir esto como una fracción moviendo el término exponencial hacia abajo al denominador. Entonces podríamos escribir esto como 1 dividido por el opuesto de la cantidad s-2 multiplicado por el límite cuando b se aproxima al infinito. Podemos escribir esto como 1 sobre elevado a la potencia de b positivo multiplicado por la cantidad s-2. De nuevo, esto sería menos 1.
Recuerde que se nos dice que S es mayor que 2, por lo que esta cantidad es positiva, y B se acerca al infinito, por lo que el exponente n se acerca al infinito, lo que significa que el denominador de esta fracción aumenta sin límite y, por lo tanto, esta fracción se acerca a 0. Entonces el límite es igual al negativo. Entonces tenemos 1 dividido por el opuesto de la cantidad S menos 2 veces negativo. Bueno, tenemos un negativo aquí y uno negativo aquí, así que este producto sería 1 dividido por la cantidad S menos 2. Acabamos de utilizar la transformada de Laplace d elevada a la potencia de 2t. Para resumir, la transformada de Laplace d elevada a la potencia de 2t es igual a f grande de S, que ahora sabemos es igual a 1 dividido por la cantidad S menos 2. Volviendo a nuestra primera diapositiva, la gran f de S es igual a 1 dividida por la cantidad S menos 2. Si está ingresando esto desde el teclado, es importante poner paréntesis alrededor de la cantidad S menos 2. Como mencioné en el último video, después de hacer algunos de estos, no encontraremos la transformación de Laplace de una función determinada. Usando la definición, usamos una tabla de transformadas de Laplace. Entonces, veamos si podemos encontrar la fórmula en la tabla que nos permita encontrar la transformación de Laplace de esta función mucho más rápido. Aquí hay algunas de las fórmulas de transformación de Laplace. Entonces observe como si la función f de t es igual a e elevada a la potencia de at, entonces la transformada de Laplace de f de t, o f grande de S sería igual a 1 dividido por la cantidad S menos a. En nuestro caso, habíamos elevado a la potencia de 2t, entonces a era 2. Por lo que podemos verlo rápidamente aplicando la definición que encontramos la transformada de Laplace correctamente. Sería 1 dividido por la cantidad S menos 2, donde S es mayor que 2. Espero que hayas encontrado esto útil.